qué narices hay que tener para salir después de Cristina, ¿eh? Bueno, pues no hemos encontrado una manera más contundente para decir bien alto que el latido de todos nosotros juntos, de todos los que estamos aquí en este sector, debe y va a seguir. No nos va a parar nadie. Gracias, Cristina, por decirlo tan alto y tan claro. Buenos días a todos, bienvenidos al Congreso de Faconauto. Es un año más, un año de alegría, es nuestro día de fiesta. Dejadme que empiece por saludar a los concesionarios porque son la esencia para y por lo que trabajamos en Faconauto. Al frente con nuestro comité ejecutivo, nuestra asamblea, esos órganos de gobierno, nuestros delegados territoriales, nuestras asociaciones, los secretarios generales. Cómo no, en nombre de cada uno de ellos concesionarios, os damos a todos la bienvenida. Los concesionarios, vuestros anfitriones, os dan la bienvenida a todos. En primer lugar, Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP. Quedaros con la cara, no digo más. Querido Josué Imaz, CEO de Repsol. Repsol nos acompaña siempre en estas inauguraciones. Tenerte es un lujo. Y tenerte porque siempre se empeña nuestro querido amigo, el director general de la Fundación Repsol, Antonio Calzada. Querida Ángela de Miguel, presidenta de CEPIME, también vais a ver por qué está hoy ella aquí en la inauguración compartiendo las mismas causas que nosotros. Y Susana Solís, que tanto nos preocupa mucho Europa y también nos pondrá y nos dará información sobre ello. Al resto de autoridades, los partidos políticos que están, las marcas, los representantes de las marcas, ese vínculo indisoluble con los concesionarios que tanto nos habéis ayudado y nosotros a vosotros en este recorrido de estos últimos 5 años a los que me voy a referir después. Además, a los sindicatos, a la prensa, a las asociaciones sectoriales con las que trabajamos codo a codo, pero también las territoriales, también las internacionales que han venido, Europa. Hola, Gerardo. Claro que sí, aquí todos juntos una vez más. ¿Cómo no? A las 70 empresas que nos han querido acompañar, que están ahí arriba, no solo con las ideas, sino con las personas que os acompañan cada día en la labor de los concesionarios. Nuestros socios estratégicos, que además de hoy recorremos también todo el año juntos. Muchísimas gracias. Mención especial para Grupo Mutua, porque es el sponsor principal de este congreso. Y también dentro de ellos IFEMA, que hoy es algo más que un anfitrión. Hemos estrechado nuestras relaciones para profundizar y dar más potencia al Global Mobility Call, que se celebra del 6 al 11 de junio de este año, otra gran cita de la movilidad a la que vamos a dinamizaros a todos para que sea un éxito. Y dejarme, antes de empezar, felicitar al equipo de Faconauto, que con tanta ilusión, junto con la agencia Wolf, han decidido poner toda su energía en hacer de este congreso un día y medio de mucho disfrute y que os sea de utilidad. Yo quiero empezar por referirme al 2025. Es necesario hacer un balance, pero no lo puedo hacer y permitirme sin retrotraerme a los 5 años anteriores. Y luego me vais a entender por qué. Ha sido 5 años, los anteriores al 25, que nos pusieron a prueba. Es un martirio lo que hemos pasado cuando se estaba pretendiendo una transformación y se le pedía a los clientes que nos acompañaran, cuando para ellos, en lo que ellos notaban, no había nada preparado. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es a lo que se enfrentaron los concesionarios y todos nosotros en esos 5 años? Quiero compartir esta slide con vosotros. Realmente nos hemos dejado en el camino, si nos comparamos con 2019, más de 1.800.000 unidades de venta. Esto significa 1 año y medio de ventas en blanco. Pero es que además ha coincidido en este periodo, con un periodo donde los concesionarios han tenido que hacer las inversiones probablemente más fuertes de sus últimos años, en digitalización, en electrificación, en tecnología, en formación. Mantener, además, sus empresas abiertas, porque cada año pensábamos que el siguiente ya iba a pasar bien, y además mantener a sus empleos. Años de rentabilidades ridículas, muchos de ellos en pérdidas, y encima, en algunos casos, sobrevolando la duda de si no era mejor virar a las ventas directas. Yo cuando estaba preparando este discurso digo, pero ¿cómo puedo compartir con todos el esfuerzo titánico que han hecho nuestros concesionarios juntos a todos vosotros? Y por fin sí,
en 2025 empezamos a ver la luz al final del túnel. Empezamos a ver una Europa que daba pasos más sensatos, más racionales para acompañar a la industria, y también vimos en España un mercado que empezaba a despertar bien, un 12,9 es una buena cifra, segundo mercado de Europa, pero que lógicamente hay que analizarlo porque se dio esta circunstancia gracias a las ayudas. Un 85% del crecimiento del 25 se deben a ayudas de la electrificación y de los planes autonómicos que se han puesto en marcha y a los que luego me referiré. Pero es que cuando el mercado despierta, cuando se estimula, aparecen efecto inmediato, las consecuencias positivas. Más de 2.500 empleos, nuevas personas que se han incorporado a las filas de los concesionarios y más de 400 puntos de venta también en estos 2 últimos años. Esto, señores, es riqueza. Y entonces los concesionarios, ¿cómo han podido llegar al 2025 resistiendo y resistiendo tan fuerte para llegar ahí? Quiero compartir con vosotros dónde creo que han estado sus decisiones. La primera, dejando el ruido que había en el ambiente y estar cerca de sus clientes para convencerles de algunos mensajes, algunos inconexos, algunos muy difíciles de traspasar, y os ha pasado a vosotros en muchas cenas cuando os preguntaba qué coche comprar. También decidieron ser esenciales, porque un producto sofisticado, tecnológico, lleno de servicios, de financiación, de seguros, tantas cosas, querían demostrar que la mejor forma de acercarlo a los clientes es a través de una red profesional, capilar, cercana y responsable. En fin, es la diferencia entre un clip o una relación duradera. Pero es que además, demostrando esto, dieron carpetazo a esas dudas sobre la venta directa e incluso al modelo de contratos, y creo que el horizonte hoy, gracias a sus marcas y a ellos, es más cierto para todos. Otra cosa que quiero resaltar es la inteligencia y la decisión que tomaron de ser empresas más grandes. No se podía sortear 5 años como los que hemos tenido sin hacerse grandes, sin concentrarse y sin ganar escala. Eso es lo que han hecho nuestros concesionarios. Fortaleciendo también mucho las relaciones con sus aliados, que han pasado a ser socios, con los bancos, con las aseguradoras, con las tecnológicas, con las energéticas. Relaciones a largo plazo para apostar juntos por este periodo de transición. Y también, hay que decirlo, porque diversificaron su oferta e invirtieron en nuevas marcas. Yo quiero resaltar este capítulo de la historia de los concesionarios, porque están escribiendo un nuevo capítulo. La red de concesionarios que hay hoy y que van a ser el futuro se parece, pero desde luego es una evolución muy fuerte con lo que había antes. Y quiero resaltar que lo han hecho de la mano de muchos en relevo generacional. Es un legado que cogieron de sus padres, de sus abuelos, y que ellos están escribiendo con sobresaliente. Me quiero referir también a los jovencitos, a esas terceras y cuartas generaciones que hay en esta sala, a los que de verdad os presentamos nuestra admiración y todo nuestro orgullo. Y porque también es un empresariado responsable, que todo esto lo ha hecho sin renunciar al inquebrantable compromiso social que tienen con su pueblo o su comunidad. Es verdad, en los incendios, en la Dana, en las grandes catástrofes, pero también en esos eventos deportivos locales, en esas exposiciones culturales. Ahí estáis y ahí seguiréis estando. Y este año vamos a medir, con un informe con la Fundación Seres, poner en cifras esta huella social y la vamos a compartir porque hay que ponerla en valor. En fin, es hoy un periodo muy difícil de 5 años, por fin 25 está ahí, y hay también un punto importante que quiero subrayar, que es la unión que ha habido de los concesionarios con sus asociaciones y con sus marcas para marcar la trayectoria que tenían que llevar, y también, por qué no decirlo, con su patronal, con Faconauto. En estos años hemos escrito nuestra propia hoja de ruta compartida, colaborativa y propositiva con todos y cada uno de vosotros. Y además es una patronal con bastantes obsesiones, hay que reconocerlo, pero es que hay una que nos marca absolutamente todo y se llama dinamizar el mercado. Cuando el mercado aparece, y aquí lo hemos visto, cuando el mercado aparece, aparece riqueza para todos, riqueza y cohesión territorial. Y no vamos a renunciar. Y este discurso, en el 25, se convirtió por fin en resultados. Esta obsesión, junto con el resto de patronales, y junto con los ministerios y con las comunidades, han aparecido en forma de ayudas.
No nos equivoquemos, necesitamos en España estímulos a la demanda. Nos habéis visto en vuestra patronal al principio de año en Valencia. Nos habéis visto, por supuesto, apostando por el vehículo eléctrico sin ninguna duda, con MOVES, con la continuación de las listas de espera de MOVES. Ahora, para que haya Autoplus a partir del 1 de enero, hay que agradecérselo al Ministerio de Industria que así sea. Nos habéis visto también en todas las comunidades autónomas, ¿verdad, Nacho? Como tú decías al principio con el trolley, porque en las comunidades hemos encontrado esa sensibilidad de poner los recursos necesarios, sus recursos para renovar el parque. ¿Sabéis cuántas unidades han aparecido en el mercado gracias a estos planes de renovación? Más de 50.000. El año pasado fueron 8. Este año ya hay 2 comunidades que tienen planes de renovación vigente. Galicia, pionera, y La Rioja. Un dato, febrero, crecimiento de mercado, 7,4. ¿Sabéis cuánto han crecido en estas comunidades el mercado? Un 30. No hay más preguntas, señoría, creo que los datos hablan suficiente. Y luego también una patronal que es aperturista. La patronal no va a renunciar a ningún debate ni a ningún reto que tengamos por delante, no lo vamos a hacer, no tenemos por qué hacerlo, al revés, tenemos que estar ahí, acompañando a nuestros concesionarios. Esta vez era girar la mirada hacia el este y hacia China. Y China está cambiando el panorama, pero no solo del comercio, donde hay más de 110.000 unidades que han venido a hacer un mercado más grande, que eso tenemos que tenerlo en cuenta, han venido a hacer un mercado más grande, sino que también va a cambiar el panorama de la fabricación y de las relaciones a todos los niveles nacionales y también internacionales. En fin, este es el balance que hago de 2025 y la previa, como en el fútbol, que traía atrás. ¿Cómo ve Faconauto 2026? Pues bueno, es una patronal ambiciosa. Sabemos que las previsiones de venta nos situarán en el 1.240.000, 250.000, pero tenemos que ambicionar llegar a ese 1.300.000 unidades. Hay que ambicionar llegar a ese 1.300.000 unidades porque es la cifra que al menos tendría que ser natural. Pero para ello hay que tener un entorno favorable, que ya os digo que me parece un poco difícil. Favorable para las familias, para las pymes y para aquellos que necesitan un coche para vivir y trabajar. Ya hemos visto y aprendamos la lección de lo que pasa cuando no les escuchamos a los clientes. Para nosotros el entorno favorable se llama neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica lleva inmerso la electrificación como vector estratégico y de futuro, pero lleva el resto de tecnologías para aquellos que todavía están en periodo de transición y necesitan transitar. Y también pasa el entorno favorable porque existan ayudas. El 26 podremos llegar a estas cifras si vuelve a reeditarse las ayudas que teníamos en el 25. ¿Va a ser fácil crear este entorno? No, no es fácil. Os digo por qué o cuál es mi opinión. Creo que hay demasiadas ventanillas en las que trabajar y demasiados políticos a los que convencer, dependiendo de cuál es la ideología de cada uno de ellos. ¿Habría una forma más fácil de hacerlo? Yo creo que España tiene un déficit de los grandes consensos en aquellos temas que son esenciales de país y de estrategia de país. Se pueden llamar consensos de las grandes mayorías, se pueden llamar pactos de Estado, llamémosle como queremos, pero necesitamos en algunos casos, como es el automóvil y la industria, unos planes que vayan a 15 y 20 años y que sorteen las citas electorales y los vaivenes políticos. Sin el automóvil, literal, España se para. Por eso, ¿por qué reclamamos nosotros, llamémosle un pacto de Estado? Primero, porque el año pasado el Ministerio de Industria y ANFAC, junto con Sernaito y el ecosistema, nos propusieron el Plan 2030 y hay que acelerarlo. Pusieron el acento en la manufactura, en el I+D, en una fiscalidad moderna del siglo XXI que nos estamos perdiendo y en un empleo y una formación y una orientación del talento que tiene que virar y que tiene que adecuarse al futuro que está viniendo. Un pacto de Estado por la energía. Yo creo que aquí, Josullón, es fundamental la energía. La fabricación necesita de una energía segura, segurizada y asequible. Pero también los centenares de proyectos que están encima de las mesas y también los puntos de despliegue de recarga si queremos que el vehículo eléctrico sea una realidad. Un pacto de Estado
por la competitividad de la pyme. Hay que asegurarla, sobre todo las pymes. Necesitamos asegurarlo. Yo creo que tendría que haber un consenso en reducir burocracia, en reducir presión fiscal, en reducir costes, sobre todo laborales, un absentismo que hay que abordar porque desde luego está siendo un cáncer silencioso. El mérito invisible de ser pyme, Ángela de Miguel, por eso estás hoy aquí, porque con ella compartimos la misma causa, que es apoyar a quien crea empleo y sostiene la economía real. Un pacto de Estado por el vehículo industrial, la transformación del transporte pesado por carretera. Llevan más de 2 años sin que los clientes puedan tener ayudas o para el camión eléctrico o para la renovación de sus flotas. Pero es que no hay área de servicio securizadas, es que no hay puntos de recarga con el voltaje suficiente para que puedan asegurar sus rutas, no hay conductores y tenemos un estado de las carreteras que se va deteriorando cuando no nos olvidemos, señores y señoras, que el 80% de las mercancías de este país se hacen en vehículo industrial. Y por último, como no puede ser de otra manera, lo llevamos en el ADN, yo creo que se necesita un gran acuerdo, un pacto de Estado, insisto, llamarle como queráis, para lanzar un plan de renovación del automóvil, del parque automovilístico español a nivel centralizado. Es fundamental, es el problema estructural más fuerte que tiene ahora mismo el automóvil ahí si hablamos de descarbonización. Sabemos que se ha aprobado una ley de movilidad sostenible, sabemos que se ha incluido, y aquí hay que dar las gracias al PP, a Junts y a Vox que lo propusieron, pero es cierto que daba un plazo para en 3 meses tener este plan de renovación con ayudas complementarias a las que haya para el vehículo eléctrico. Qué casualidad, pero es que es hoy cuando se cumplen esos 3 meses y el plan no está. Por eso digo que los pactos de Estado tienen que ir más allá de las voluntades políticas y deberíamos de hacer grandes consensos para trabajar para todos los españoles. Facunauto va a seguir peleando por él, que se ponga en marcha, por una sencilla razón, porque pensamos que es la medida social más justa que hay. Creo que hay que apoyar, claro que sí, al vehículo eléctrico, porque es una estrategia industrial, pero creo que también hay que estar cerca de los ciudadanos y apoyarles para aquellos que tienen el derecho a participar de la movilidad sostenible, pero que no pueden dar un salto mortal. Pues ya me despido diciéndonos claramente, lo repito, dónde está Facunauto, dónde está su acción, vehículo eléctrico sí o sí, camino inequívoco. Planes de renovación, el central si es posible y si no con las comunidades autónomas, intentar la fiscalidad del 15% para particulares y también para las empresas y simplemente para concluir, tú decides en nuestro lema, lo que decidamos entre todos hoy aquí de cómo queremos competir, qué país queremos ser, serán lo que marque el ritmo y el futuro no solo de nuestro sector, sino de España. Nuestra decisión como patronal es trabajar para y por los concesionarios dentro de un ecosistema que se mueve al unísono. Le oí, yo creo que era el presidente de Canadá, decir que si no estás en la mesa, formas parte del menú. Creo que en Facunauto tenemos claro dónde queremos estar. Muchísimas gracias.